Muy buenas, queridos oyentes de ROF en Valencia. El día de hoy, yo, Ángel Elian Ponciu, os traigo otro programa de disertación sobre la historia con Elian. Y es que estaba yo en un chalet con unos compañeros y me llegó un mensaje de mi madre. Oye, ve preparando la siguiente emisión, el siguiente programa. Y me puse a darle vueltas al coco. Estoy pensando, no sé sobre qué hacerlo. Y de repente se me encendió una bombilla y me vino a la mente Vikingos. ¿A quién no le gusta escuchar sobre los bárbaros paganos del norte que libran feroces batallas con tal de ganarse un puesto en el Valhalla y comer junto a su dios padre Odín? Pero luego me vino otro problema más, y era sobre qué hago yo la emisión. Y es que al hablar sobre los vikingos podemos pasarnos horas y horas con muchos temas y muy extensos, como lo pueden ser la mitología, la conquista de las tierras británicas. Podemos hablar sobre sus expediciones por el norte hasta la llegada de Vinland, sobre sus incursiones por el Mediterráneo. Muchísimos temas que vamos a abarcar en algún u otro momento en este programa. Pero hoy he decidido centrarme en el gran ejército pagano. A la gran mayoría quizá os suene este nombre gracias a la famosa y reconocida serie de Vikingos. Y es que esta aparece cuando los hermanos deciden ir a vengar la muerte de su padre, Ragnar. Y pues hoy vamos a contar un poco de dónde salió este nombre, con qué recorrido hizo este ejército, sus batallas, etcétera. Este ejército fue principalmente de origen danés y básicamente llevó a cabo la conquista y la devastación de gran parte de Inglaterra durante el siglo IX. Y es que, por desgracia, no tenemos cifras exactas del número de hombres que participaron en esta armada, ¿no? Pero se sabe que ha de ser una de las más grandes y poderosas de su clase y que involucra centenares de naves y miles de guerreros. Bueno, empecemos hablando sobre el término de gran ejército pagano. Y es que este se empezó a utilizar en la crónica anglosajona. Y de hecho, la gran mayoría de evidencias sobre su existencia proceden de estos anales. El origen de este ejército suele atribuirse a un grupo de vikingos que atacaron París en el año 845 y que posiblemente, con esto quiero decir que no es seguro, no se sabe a ciencia cierta, que fuese liderado por Ragnar Lothbrok. La serie nos lo atribuye, se lo atribuye, y encima lo hace de una forma errónea, pues ese método que utilizan de infiltrarse en la ciudad con lo que sería un funeral cristiano, tal, etc., fue aplicado realmente por Bjorn durante sus expediciones por el Mediterráneo, a la ciudad de Luni, que ellos pensaban que era Roma. Pero esto es un tema que vamos a dejar para otro posible programa. La cuestión: este ejército devastó completamente la región a partir del 850 y saqueó repetidas veces la ciudad de Rouen y otras pequeñas ciudadelas, posiblemente utilizando bases esporádicas fácilmente defendibles para dar curso a su actividad depredadora. Ahora sí, con un ejército mucho más entrenado, preparado, después de
tantos años de expedición, llegó a Gran Bretaña a finales del año 865, entrando por East Anglia, bajo el mando de Halfdaf Ragnarsson e Ivar el Deshuesado, con apoyo de V. Ragnarsson. En la serie, estos también son los personajes que dirigen el ejército, los tres hermanos hijos de Ragnar. Por parte de las sagas nórdicas se nos da a entender que estas conquistas son para vengar la muerte de su padre, Ragnar Lothbrok, a manos de Aela de Northumbria en el año 865. En la serie, en este caso, también nos lo muestran y nos enseñan cómo Ragnar es lanzado a un pozo de serpientes, tal y como pasó en la vida real. Tras empezaron las conquistas. Anglia Oriental cayó muy rápidamente, pues era un reino pobre y débil. Northumbria también cayó al poco tiempo, en el 866. Y para empeorar las cosas, pues sin haber recibido bastantes palos, un nuevo ejército vikingo llegaría a las islas en el 871 en el Gran Ejército de Verano, liderado por Buxek. Mientras en el norte los Ragnarsson hacían de las suyas luchando contra los pictos en las zonas actual de Escocia y llegando hasta la isla de Irlanda, muchísimos colonos daneses empezaron a asentarse en los territorios que pasaron a llamarse Danelaw o tierra danesa. En este tiempo, Guthrum el Viejo, un caudillo, se volvió bastante famoso y tomó muchísima relevancia tras la muerte de los Ragnarsson y se hizo con el poder. A partir del 874 empezó a conquistar parte de Mercia, incorporándola a su territorio, y se coronó como el rey de Danelaw, que como ya hemos dicho antes tenía el significado de tierra danesa. Para este momento solo quedaba un reino, Wessex, el que podemos decir que era el más poderoso de todos, y su rey, Alfredo el Grande, como estandarte de los anglosajones cristianos en la isla. Guthrum dio la conquista básicamente hecha, ya conseguida, pues los vikingos consiguieron acabar con los sajones durante la batalla de Wareham. A pesar de esta derrota, Alfredo el Grande no se achantó y decidió plantarle cara a Guthrum nuevamente, en lo que es conocido como la batalla de Ethandune, forzando a Guthrum a un pacto de no agresión y consiguiendo que Guthrum se convierta al cristianismo con el nombre de Aethelstan. A partir de aquí, y a pesar de mantener el control de Danelaw, dejó de darle problemas a los anglosajones, quedando Mercia y Wessex libre de los vikingos en el 878. Tras esto, la mayoría de los nórdicos dejaron de dar problemas y se dedicaron principalmente a lo mismo a lo que se dedicaban en sus tierras natales, básicamente a la agricultura. Sí es cierto que siguieron habiendo algunas pequeñas escaramuzas en los territorios fronterizos, pero todo pintaba bastante bien. Bueno, volvamos al Gran Ejército Pagano, que nos hemos desviado y hemos empezado a hablar sobre otros puntos que podemos comentar a más profundidad en otros programas. Bueno, la cuestión, básicamente lo que hicieron fue conquistar estas tierras. Y muchos os preguntaréis, bueno, ¿y qué fue de esos hijos, valerosos hijos que llevaron a cabo la venganza por la muerte de su padre? Pues respecto a Ivar el Deshuesado, tenemos un total de 3 versiones de su muerte. Una de ellas nos viene por parte de los anales de Ulster, que nos dicen así: Aimar, rey de los hombres del norte y toda Irlanda y Bretaña, terminó su vida. También se nos comenta
en los anales fragmentarios de Irlanda del año 873, el rey de Lochaline, Godofredo, murió de una terrible enfermedad repentina. Así complació a Dios. Esto del rey de Godofredo es un añadido que se dio en una copia del siglo XVII. En el original del siglo XI, se cita al Right Lochlan o rey de Lochlan. Después tenemos la crónica anglosajona, que data del año su muerte en el año 878, y nos comenta que Ivar y Halfdan desembarcaron en Wessex, en Devonshire, con 23 barcos, y ahí fue muerto, y 840 hombres de su ejército con él. También se tomó la bandera de guerra, que ellos llamaban Cuervo. De V se nos dice que murió asesinado en la batalla de Thinwit en Devonshire, Inglaterra, 878, a la edad de 53 añazos. Recordemos que prácticamente toda la información que tenemos de V viene de la crónica anglosajona. Halfdan, por su parte, fue el primer vikingo en ser coronado como rey del reino vikingo de York y un pretendiente al reino de Dublín, pero murió en la batalla de Stamford Lough en el 877. Hay que recordar algunas cositas, como que estos sanguinarios hijos acabaron con el rey Aela mediante el águila de sangre, una de las torturas más terroríficas y dolorosas que puede haber, aunque lo cierto es que no es muy seguro si este método de tortura se utilizó realmente en la vida real o simplemente es mencionado en sagas heroicas, por lo que muchos historiadores todavía están en conflicto debatiendo si esto es algo ficticio o real. También debemos recordar las famosas palabras de Ragnar Lodbrok antes de morir, enterrado en serpientes. La ira de mis hijos crecerá al escuchar cómo murió su padre, según el poema Cracumal. Y más o menos esto sería todo por hoy. La verdad es que es un tema bastante corto, pues no hay muchas fuentes de las que tengamos información sobre este gran ejército pagano. No se sabe exactamente cómo se libraron las batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para un próximo programa podríamos comentar por encima toda la invasión vikinga de las Islas Británicas. Esto ha sido todo. Un fuerte abrazo, un besazo y seguid aquí mismo en RoFM con mis compañeros. Hasta la próxima.